Bienvenidos a América Directo. Hoy tenemos una entrevista con el doctor Martín Echegoyen Lynch. Dentro de la próxima media hora ustedes pueden enviarles su pregunta. Les cuento que el doctor Martín Echegoyen Lynch es abogado, es doctor en ciencias penales. Él recibió entrenamiento en Estados Unidos y además posee una vasta experiencia en ciencias criminales y en práctica forense, habiéndose desempeñado como abogado penalista y habiendo sido además durante 3 años fiscal en lo criminal en San Isidro, en Argentina. ¿Qué tal, Martín? Soledad Blardone lo saluda. Hola, ¿qué tal, Soledad? Buenas tardes. Bueno, ante todo le quería preguntar, ¿por qué la inseguridad se ubica como el principal problema en América Latina en estos momentos? Bueno, previo a los 90, uno cuando estudiaba criminología, siempre se daban la multiplicidad de factores que tiene el crimen. eh, y bueno, entre ellos se estudiaban desde las condiciones sociales, económicas de cada lugar, este, causales educativas, etcétera. A partir, en realidad, de los 80 y de los 90 más en América Latina, el crimen tiene una causal muy evidente, por lo menos el crimen violento, que es relacionado con el narcotráfico. El narcotráfico ha entrado con mucha fuerza en nuestra región, y bueno, y es lo que está causando, estadísticamente causa del 30 al 70% del crimen violento. ¿Esto por qué? Bueno, como lo podemos ver, en México, por las matanzas que hay entre distintos sectores relacionados a la distribución de narcotráfico o backrims, ellos que pelean por sectores geográficos, eh, después incide directamente también en el crimen del adicto, que sale a buscar, normalmente mediante robos calificados, dinero para comprar su fuente de adicción, y a la vez los crímenes que comete la persona que está drogada, que sin ser criminal llega a cometer cualquier clase de delitos culposos, como son accidentes automovilísticos o de cualquier otro tipo. Ese es el factor fundamental en este momento que está haciendo subir los índices de criminalidad en América. Hablando justamente de narcotráfico, ¿qué estrategia distinta tiene Estados Unidos que el resto de la región de la que estamos hablando para combatir el narcotráfico? Bueno, por lo menos comparándolo con Argentina, tiene una estrategia mucho más agresiva. Eh, Ha ido a fondo contra el narcotráfico de mayor a menor. En esto se aplican las mismas técnicas que se conocen aquí como de tolerancia cero. Entonces, se va a buscar hasta el gran narcotraficante, hasta el pequeño consumidor, por supuesto con distintas alternativas punitivas, eh, pero en ese sentido Estados Unidos se dio cuenta que no puede solo atacar la oferta de estupefacientes, sino que también tiene que ir contra la demanda, porque no hay producto en el mundo que se pueda acabar o terminar si la demanda es muy fuerte. Entonces hay que atacarlo de los dos lados. Lo que veo como tendencia, por lo menos aquí en Argentina, es que se piensa en, al contrario, en ir liberalizando y tratando de despenalizar por lo menos las conductas individuales que supuestamente no afectan al Estado, pero que sí lo hacen, porque en ningún momento no plantea ningún tipo de solución la despenalización. Despenalizar es esconder el problema, es barrer abajo de la alfombra. Se podría despenalizar con ese mismo sentido el homicidio o cualquier otro delito para decir que no existe. El delito existe y hay que seguir penalizándolo, por supuesto con estrategias terapéuticas hacia el adicto y con penas muy graves hacia el narcotraficante. Tenemos preguntas que nos está llegando de nuestra audiencia. Carlos Mantínez desde Colombia pregunta, ¿cuál es el país que más invierte en seguridad en la región, en América Latina? Bueno, en América Latina
En estos momentos, por lo menos monetariamente, es México, porque bueno, ha tenido una buena relación con Estados Unidos y prácticamente están aportando mucha información y dinero para que eso se haga. En Argentina creo que todavía falta bastante. Recién se empieza, la provincia de Buenos Aires está haciendo esfuerzos bastante importantes, pero a nivel nacional todavía falta control de fronteras, eso es fundamental y no se está haciendo como se debe. Hace unos días se conoció la noticia de que Guanajuato, el Estado mexicano, había pedido una asesoría sobre seguridad a Estados Unidos. ¿Es común este pedido de asesoramiento en seguridad de otros países? ¿Cómo se financia? ¿De qué se trata este tipo de asesorías? Sí, sí, es común, sobre todo a partir de los 90, porque Estados Unidos, bueno, dio un vuelco muy grande en su seguridad, era un país que tenía índices muy graves de inseguridad, y a partir de nuevas técnicas policiales, con nuevos conceptos policiales, revirtió todo este proceso de inseguridad. Uno antes podía ir a caminar por pre-90 a New York y seguramente que le iban a recomendar que cuando caía la noche uno se fuera a su hotel o a su casa. Ahora uno se siente más seguro en New York o en Los Ángeles que en ciudades latinas que antes eran muy seguras. Entonces, esa experiencia está siendo capitalizada y hay muchos países que están solicitando asesoramiento a Estados Unidos, sobre todo en este tipo de policía comunitaria, policía científica, orientada por criterios de proactividad, o sea, una policía que es premiada por el crimen que previene y no por el que investiga luego que ya ha sucedido, y una policía que está siendo muy compleja en cuanto a tecnología. La tecnología es fundamental en los nuevos procesos policiales, ¿no? ¿Cuál es la tecnología, justamente hablando de esto, las nuevas tecnologías? ¿Qué tipo de tecnologías cuenta Estados Unidos, por ejemplo, que todavía no dispone la región para combatir el delito? Y bueno, comenzó desde los 90 con el ingreso de las cámaras monitoreadas. Por supuesto que eso ya no es novedad. Las cámaras monitoreadas, si bien en nuestra región sí se está alentando el uso de cámaras y que sí sirven para prevenir y para reprimir delito, en Estados Unidos ya se ha ido un paso más allá, por lo menos en ciudades grandes, se están estableciendo softwares que hacen que la cámara ya distinga caras de criminales de una base de datos, tengan reconocimiento facial, para saber ya si una persona, un criminal, un parolí, alguien que es buscado, está caminando por las calles y sin cometer ningún delito, ya eso el software emite una alerta sabiendo que esa persona está en ese lugar. Nuevas tecnologías, aparte de ello, lo más reciente que ya lo tiene instalado Los Ángeles y algunas otras ciudades, por ejemplo, son los radares detectores de disparos de arma de fuego. Eso es algo fundamental. El único país que lo va a instalar en breve es Brasil, en Río de Janeiro. Son sensores que se instalan en la zona geográfica determinada, sobre todo son en las zonas calientes, como se llaman, y al escuchar esto con una precisión que no confunde ni con ningún otro tipo de explosión, al escuchar un disparo de arma de fuego, ya directamente inicia el proceso de 911, llamando a la patrulla y con una distancia de precisión de dentro de 3 pies, identifica perfectamente desde dónde salió ese disparo de arma de fuego, optimizando así mucho el tiempo de respuesta de la patrulla. Uh-huh. Ok. Analía Sánchez, desde Venezuela, pregunta cuáles son las estrategias que utilizó Michael Bloomberg para erradicar el delito en Nueva York. Bueno,
en realidad vienen desde antes, desde el alcalde Giuliani. El promotor de todas estas nuevas ideas fue su jefe de policía, que también luego en la era de los 2000 lo hizo en Los Ángeles con la misma efectividad. Es el jefe Bill Bratton. Él desde ya cambió este concepto de la policía que estaba en su precinto acuartelada esperando al 911. Él puso la policía en la calle y dijo: vamos a salir a buscar el delito antes que se produzca. Yo en mi caso he trabajado como analista criminal y esta fue la unidad que él priorizó. Es decir, tenemos que analizar el delito antes de que se produzca. Tenemos que saber por dónde entra el delincuente, por dónde sale, cuál es la víctima preponderante. Con toda esta inteligencia es que se hicieron los nuevos planes antidelictuales en Nueva York y también en Los Ángeles. A la vez, contaron con programas que eran fundamentales. Los programas más conocidos fueron los contra el narcotráfico y violencia doméstica, los programas de buscados o de warrants que hacían que se siguiera permanentemente a la persona que estaba en libertad condicional o excarcelado antes de que cometiera un nuevo delito, los programas calidad de vida que incidieron muy positivamente en la calidad de vida de los habitantes de Nueva York o de Los Ángeles, sacando a la gente que agresivamente vivía en los subtes o nos venían a limpiar el auto a la fuerza en los semáforos. Fueron varias distintas estrategias que se aplicaron todas juntas y todas en base a programas comunitarios. Lo que se hizo fue integrar a la comunidad al servicio de policía. La policía aislada no producía ningún tipo de respuesta. La policía, junto a los líderes comunales, a los líderes religiosos, líderes zonales, produjo estos resultados que ahora se están disfrutando. Okay. Tenemos más preguntas desde Colombia. Luis Carlos dice: los políticos dicen que la educación es la solución para el problema de la pobreza y la marginalidad, pero son apuestas a plazos demasiado largos. ¿Por qué hay tanta crítica hacia los modelos más restrictivos que castigan duramente el delito? Bueno, es exacta la pregunta que hace nuestro lector. Los planes de seguridad se plantean metas a corto plazo y a largo plazo. A largo plazo, invertir en seguridad es muy bueno, lo mismo que invertir en tratar de eliminar la marginalidad. Pero eso no quiere decir que vaya a repercutir inmediatamente en la calidad de vida del vecino o del ciudadano que necesita respuestas inmediatas. Por otra parte, tampoco van a garantizar que termine el delito. Una cosa es el ingreso del delincuente al círculo delictual y otra es cuando ya está en el círculo delictual. Los planes de seguridad entonces tienen que plantear todas estas metas a largo plazo, por supuesto, pero a corto plazo deben ser metas policiales que hacen que puedan sacar al delincuente de la calle. Y esto tiene que hacerse en corto plazo, no importando en qué modelo económico o de marginalidad estamos. Hay países muy pobres con muy baja criminalidad, hay países ricos, como era Estados Unidos en los 90, que tenía una economía impecable y un crimen altísimo. O sea que no es indicador inmediato. ¿Por qué en algunos momentos, en algunos casos, por lo menos en Latinoamérica, no se aplican? Porque en Estados Unidos se aplica prácticamente en todos lados este tipo de policía. Es casi 100% ideológico. Se cree que un modelo policial que trabaje en seguir delincuentes y en encarcelarlos y hacer que la gente viva bien, se creen que son modelos de derecha o que no son modelos populares. Ese es el problema que hay en algunos regímenes de Latinoamérica. Ok, tenemos más preguntas, esta vez desde Argentina. Jorge Marcel dice: desde Estados Unidos y como experta en seguridad, ¿qué percepción tiene sobre la seguridad en Argentina? ¿Por qué el gobierno dice que tenemos una tasa de criminalidad muy baja, pero los que vivimos aquí sentimos que se vive bajo amenaza permanente? Sí, es correcto. La tasa de criminalidad en realidad es según el lugar donde esté del país.
normalmente, bueno, la mitad de los habitantes de Argentina viven en peligro porque vivimos o en Capital Federal o en el conurbano bonaerense o en Córdoba o en Rosario. En las ciudades grandes hay mucha criminalidad y no es baja. Normalmente se toman datos parcializados como el homicidio per cápita, que está en una tabla, digamos, en la mitad, ni muy bien ni muy mal. Pero si tomamos el índice de criminalidad violenta, que es el índice que toma el FBI, donde toma todos los demás delitos aparte del homicidio, la situación es absolutamente grave. Argentina tiene un triple, por ejemplo, de robos calificados, el triple de Buenos Aires que New York. Y eso es un hecho. Y eso es con estadística oficial. Y eso sabemos, en todo país la estadística contiene lo que se llama cifra negra, que es el dato que no sabe el estadista. Ahora, cuanto más desconfianza hay en el sistema policial, judicial, la cifra negra es aún mayor. En Argentina, por datos de encuestas de criminalidad, se sabe que se denuncia un delito de cada 3. O sea que la situación esa es bastante grave, bastante mayor de lo que dicen los índices oficiales. ¿Y qué podría hacerse para revertir esta situación? ¿Qué estrategia puede utilizar Argentina para poder revertir estas cifras? Y las mismas que ha utilizado Estados Unidos, que piensa utilizar Brasil y que funcionan en todo el mundo. Empezar a salir del sistema reactivo que tiene la policía argentina, de estar encerrados en una comisaría esperando a que llame a alguien porque se cometió un delito. La policía debe estar en la calle, pero debe estar en la calle aparte sabiendo a dónde está yendo, no en un también, como he visto, algunos sistemas de cuadrículas en las que la patrulla funciona por cualquier lado dentro de la cuadrícula y sin ningún tipo de dato de inteligencia. Los Ángeles no solo orienta su trabajo, por dar un ejemplo, Los Ángeles o New York, y la mayoría de las ciudades ya lo hacen, no solo orienta su trabajo de patrulla en base a inteligencia, sino que Los Ángeles ahora ha ido un paso más allá y ya tiene automatizado inclusive todo el dato de inteligencia y hace lo que se llama predictive policing, como policía predictiva, y en base se organizó, es un software que fue tomado de base por los datos que daban los sismógrafos y para prevenir terremotos. Los algoritmos fueron cambiados para el delito y ahora una patrulla, siguiendo este modelo, sabe perfectamente qué porcentaje de posibilidades hay de que en una esquina se cometa un homicidio, un robo o una violación, y ahí es donde se orienta el trabajo policial. Entonces, Argentina tiene que ir modernizando ese tipo de sistemas, tiene que ir también por los mismos programas de calidad de vida, tiene que ir integrando a la comunidad, a la policía con la comunidad. Y sí se puede hacer. Nosotros tuvimos la experiencia de trabajar todo el año pasado en San Luis, lo hicimos, y en un año solamente se bajó el delito violento al 40%. Así que en todos lados funcionan las cosas cuando se hacen bien. También desde Argentina, Marisa Matienzo dice, el uso excesivo de cámaras no parece provocar temor a los delincuentes. En Argentina se percibe que las cámaras en realidad son un negocio de políticos y empresarios que no inciden en la baja de la tasa de delitos. ¿Funcionan las cámaras de manera efectiva en Estados Unidos o en otros países? Sí, sí funcionan cuando se trabaja. Para bajar el delito tiene que hacerse trabajar para que funcionen en calidad preventiva. O sea, hay lugares que yo paso y me dicen, se instalaron cámaras y uno no sabe ni dónde están instaladas. Y ese no es una buena estrategia. Estar esperando a ver si alguien comete un delito para salir a perseguirlo con la grabación de la cámara. Porque el delito ya se cometió y la víctima ya está victimizada. La cámara tiene que ser anunciada perfectamente, como cuando uno camina en New York, que se le dice, usted está haciendo video filmado, y tiene que saber el delincuente que esa cámara está ahí para prevenir delitos. Cuando se utiliza solo a los fines de mostrar
cómo se redujo a un delincuente después que el crimen se cometió, bueno, no se está haciendo un buen uso de la cámara. Desde Chile, Ángeles Becerra pregunta, ¿qué tan importante es la preservación de la escena del crimen? Bueno, fundamental, yo habiendo sido fiscal, fiscal de instrucción en una zona caliente como era San Isidro, diría que es fundamental a la etapa, por supuesto, represiva del delito, ¿no? Una vez que ya se cometió, ahí se necesita gente especializada que realmente siga protocolos de actuación, que sepa preservar cada tipo de elemento de prueba, etcétera, para poder llegar a enjuiciar a alguien y obtener una respuesta de la justicia que sea satisfactoria para la sociedad. Ahora, en Estados Unidos sí vemos que es sumamente rigurosa la preservación de la escena del crimen, que tal vez no ocurre en nuestros países. Sí, es cierto, es cierto. Hay gente que no está muy especializada. Normalmente aquí el primero que llega al lugar del hecho no es un especialista en escenas de crimen y muchas veces la contamina antes de que puedan llegar los especialistas. Es cuestión de entrenamiento. Hay policía que trabaja muy bien y hay policía que trabaja muy mal. Bueno, Martín, ha sido un placer haberlo tenido con nosotros hoy. Igualmente, muchas gracias, Soledad. Y a ustedes los esperamos en una nueva emisión de América Directo. Gracias por estar ahí. Para comprar su fuente de adicción y a la vez los crímenes que comete la persona que está drogada, que sin ser criminal llega a cometer cualquier clase de delitos culposos como son accidentes automovilísticos o de cualquier otro tipo. Ese es el factor fundamental en este momento que está haciendo subir los índices de criminalidad en América. Hablando justamente de narcotráfico, ¿qué estrategia distinta tiene esta? Sociales, económicas de cada lugar, causales educativas, etcétera. A partir en realidad de los 80 y de los 90 más en América Latina, el crimen tiene una causal muy evidente, por lo menos el crimen violento, que es relacionado con el narcotráfico. El narcotráfico ha entrado con mucha fuerza en nuestra región, y bueno, y es lo que está causando, estadísticamente causa del 30 al 70%. En Argentina. ¿Qué tal, Martín? Soledad Blardone lo saluda. Hola, ¿qué tal, Soledad? Buenas tardes. Bueno, ante todo le quería preguntar, ¿por qué la inseguridad se ubica como el principal problema en América Latina en estos momentos? Bueno, previo a los 90, uno cuando estudiaba criminología, siempre se daba la multiplicidad de factores que tiene el crimen. Y bueno, entre ellos se estudiaban desde las condiciones 70% del crimen violento. ¿Esto por qué? Bueno, como lo podemos ver, en México, por las matanzas que hay entre distintos sectores relacionados a la distribución de narcotráfico, backrims, ellos pelean por sectores geográficos, después incide directamente también en el crimen del adicto, que sale a buscar normalmente mediante robos calificados dinero para... Bienvenidos a América Directo. Hoy tenemos una entrevista con el doctor Martín Echegoyen Lynch. Dentro de la próxima media hora ustedes pueden enviarles su pregunta. Les cuento que el doctor Martín Echegoyen Lynch es abogado, es doctor en ciencias penales. Él recibió entrenamiento en Estados Unidos y además posee una vasta experiencia en ciencias criminales y en práctica forense, habiéndose desempeñado como abogado penalista y habiendo sido además durante 3 años fiscal en lo criminal en San Isidro.